Buenas tardes. Bueno, soy miembro del CIES, como decía Adrián. Quería muy rápidamente también recordar lo que había planteado de la mañana, que tenía que ver con decir un poco de dónde venimos y qué estamos haciendo, más allá de que con algunos de ustedes ya nos hemos visto en el primer encuentro. Yo soy miembro del CIES, soy de la Universidad Nacional de Córdoba, estoy en el CONICET y lo que hoy, digamos, voy a presentar tiene que ver con una especie de explicitación de ciertos recorridos teóricos que he estado haciendo a partir del desarrollo de investigaciones sociales específicas, individuales y colectivas. Entonces, lo que yo pensaba era ir compartiendo con ustedes cómo fui tratando de construir teóricamente esta noción que me parece que tiene cierta productividad descriptiva y analítica, por lo menos para mí, que es la noción de entorno clasista, y sobre eso voy a ir trabajando un poco. Digamos, básicamente lo que voy a hacer en esta presentación es señalar primero algunas decisiones teóricas metodológicas orientadas a la construcción de esta noción. Sí, tengo que apretar el escape, ¿no? El F5, exacto, creo que se quería verlo. Lo que voy a hacer, digamos, primero es plantear ciertas decisiones teóricas y metodológicas. Después pensaba plantear como tres aproximaciones que fui haciendo con relación a la noción de entorno clasista, que tiene que ver con ciertas lecturas de la obra de Walter Benjamin, que es la primera aproximación o el primer mojón en este intento teórico, que tiene que ver con las nociones de envejecimiento estratégico y fantasmagoría. Un segundo mojón o una segunda aproximación a la noción de entorno clasista, que tiene que ver, perfecto, con la noción de espectáculo como relación social y regulación de lo sensible. Y la tercera aproximación o mojón tiene que ver con la idea de todo el sitio temporal-espacial y vivencia del planteo de Virilio. No sé cómo voy a llegar, voy a tratar de hacer como un rápido recorrido, ¿no? Yo partía, digamos, y este es el punto uno de lo que recién hacía referencia, como de estas dos expresiones que de alguna manera me parece han estado recorriendo lo que se señalaban en las intervenciones anteriores, ¿no? Por lo menos de mi perspectiva, esta frase de Zizek es fundamental a la hora de entender el lugar del capital en la configuración de nuestra experiencia contemporánea, en el sentido que es el único universal concreto de nuestra época histórica, ¿no? Me parece que por lo menos para mí ese es un punto de partida para una concepción de la experiencia a partir de la noción de entorno clasista, que da una pista muy fuerte a la hora de pensar en términos materiales, planteando una relación muy fuerte entre cuerpo, experiencia y en esos contextos específicos bajo esas determinantes, ¿no? Y a la vez esta otra, que viene de un campo distinto, como el campo de lo estético, que es la expresión de Paul Valéry, que es una expresión que los que me conocen saben que me han dado vueltas hace mucho tiempo, que es lo más profundo de la piel. Entonces, ¿cómo poder, digamos, entender y relacionar, plantear algunos links, algunos puntos de conexión entre la primera afirmación, que desde una primera lectura parece como una cuestión más macro, y esta segunda afirmación que tiene que ver con lo que tenemos más próximo hacia nosotros, que es nuestra propia piel, ¿no? En este sentido, más allá de las investigaciones individuales y colectivas que nosotros hemos estado haciendo, la propuesta de Adrián, vinculada a las tres lugares desde los cuales nosotros compartimos una especie de diagnóstico sobre la situación colonial, ya señalaba como una tríada para empezar a hacer como algunos cruces entre la consideración del capitalismo como una máquina expropiatoria de energías, entre la existencia de mecanismos que no solamente organizan la deseabilidad, sino también la soportabilidad de lo social, y lo que estuvo hablando en el panel anterior, que tiene que ver con la militarización y los cambios del ejercicio de la violencia a escala planetaria, ¿no? Entonces, digamos, desde este lugar, yo iba planteando, digamos, desde una especie de noción ampliada de lo que entendemos como regulación de la sensibilidad, empezar a encontrar una noción de ideología como regulación de las sensaciones, como una pista para empezar a hacer algunos de estos links entre desarrollo del capitalismo y nuestra piel como aquello a partir de lo cual sentimos y nos vinculamos con lo otro, ¿no?
Entonces me parecía que era necesario como un juego de una doble óptica permanente en términos de decisión metodológica, una especie de óptica de lo próximo, ¿no? De unos ojos que se chocan con el objeto que pretenden interrogar. Nosotros estamos pensando nada menos que ciertos cambios en nuestra experiencia contemporánea presente en la ciudad de Córdoba. Entonces digo, esa cuestión de lo próximo está muy cerca, pero a la vez una óptica de la distancia o el distanciamiento a la hora de poder entender la configuración sociohistórica y la materialidad específica que tiene lo que queremos interrogar. Entonces, voy a lo primero. Empiezo con la investigación que fuimos haciendo y voy a Walter Benjamin tratando de hacer un primer mojón en relación a la noción de entorno clasista. Nosotros en la ciudad de Córdoba, desde la segunda parte de la gobernación de José Manuel de la Sota, vimos remodelada muy fuertemente nuestra ciudad en algo de lo que ya habíamos hablado en el primer encuentro del CIES, que tiene que ver con ciertas decisiones de materia de políticas públicas de hábitat popular que fueron sociosegregando a las clases, ¿no? Digo, había efectivamente algunas políticas públicas orientadas a la construcción de barrios, ciudades, que tenían características de guetización y esto fue, digamos, como lo que nos llamó la atención a la hora de empezar a interrogar ese lugar de transformación urbana. Pero lo que fuimos viendo también, y esto lo vamos a ver más adelante, era que estas transformaciones del Estado, con relación a estas clases sociales específicas, también iban acompañadas por una transformación estética y fuertemente orientada a construir para una mirada del otro como turista esos espacios que habían sido recuperados y cicatrizados a partir de la expulsión de los pobres de la ciudad. Entonces, a ver, esto que muy rápidamente estoy planteando, mucho me hacía eco a aquellas consideraciones de Walter Benjamin en un texto que está bastante alejado de nuestra experiencia por tratarse de París, capital del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, en ese texto, Benjamin nos daba como dos pistas para empezar a acercarnos a la noción de entorno clasista. Ustedes saben que Walter Benjamin en ese texto lo que mira es el proceso de transformación, de remodelación de la ciudad que había hecho Haussmann como remodelador de la ciudad de París, que había implicado una intervención efectiva, concreta en la ciudad, donde se había transformado las avenidas y los bulevares en París, ¿no? Entonces, esa decisión estética a la vez, lo que muestra Benjamin era que era fuertemente tenía implicancias fuertemente políticas y también en términos de clases. No solamente porque impedía la configuración de las barricadas, de las nuevas barricadas, sino porque por el mismo cambio en el valor de los territorios alienaba a los mismos parisinos de París. Ahí ya también podríamos empezar a ver como una especie o un momento de construir a los habitantes de un lugar como turistas de ellas, ¿no? Entonces digo, en ese texto, París, capital del siglo XIX, Haussmann a las barricadas, ese apartado nos permite empezar a interrogar cierta lógica de las piedras en el sentido fuerte, como decisión arquitectónica que va impactando en la carne de los sujetos que la habitan. Pero en el mismo tiempo también, si esta decisión arquitectónica tiene que ver con segregar socioespacialmente las clases, Benjamin encuentra en otro de los apartados una forma donde esos sujetos que en un sentido fuerte son desplazados, sin embargo, de manera fantasiosa, pueden entrar en algún marco, ¿no? Entonces acá voy a leer, y esta es la cita que elegí tratando de hacer este recorrido, el lugar que Benjamin identifica, digamos, de las exposiciones universales, en el apartado Gran Vino, las exposiciones universales. Y dice, lo que tienen ustedes allí, las exposiciones universales, dice antes, eran los lugares de peregrinación del fetiche que es la mercancía. Las grandes empresas industriales mandaban allí a sus obreros, y allí sus obreros aprendían, iban generando un tipo de experiencia que va a ser mucho más familiar y contemporánea para nosotros, que es la experiencia de verlo todo y no tocar nada, ¿no? Entonces, de ese apartado quería marcar este párrafo donde lo que dice Benjamin es, y acá es un primer mojón en esta noción de entorno,
en esas exposiciones universales uno puede ver que hay una creación de un marco en el que el valor de uso de las mercancías remite claramente. Inauguran una fantasmagoría en la que se adentra el hombre para dejarse disipar, ¿no? Esto es como la primera vuelta que fuimos encontrando y que nosotros nos servía en nuestras mismas investigaciones como para empezar a entender una especie de estado de sitio espacial, que vamos a hablar más adelante, porque estas clases eran relegadas a ciertas zonas, pero a la vez, de la ciudad, pero a la vez, esta misma referencia benjaminiana nos permitía empezar a pensar cómo en el mismo acto, si bien existían esas tendencias de sociosegregación, había formas de interpelación a través de la figura del consumidor, a través de la experiencia de la mercancía que interpelaba a todos, ¿no? Entonces este fue como un primer mojón a la hora de pensar esta noción de entorno clasista. El segundo lugar tenía que ver con algunas lecturas que fuimos haciendo en relación a la obra de un pensador al que yo voy a referir hoy, seguramente Belén a otro mañana, pero que tienen que ver con ciertas reflexiones no ya de los 30, sino de los 60, que es Debord, ¿no? El pensador Guy Debord. Lo que nos parecía, a mí me parecía muy interesante de ese planteo, es que en sociedades cada vez más complejas, el planteo de Debord no nos está haciendo mirar lo que pasa con los medios, sino que nos está haciendo mirar muy fuertemente cómo las relaciones sociales cada vez más están mediatizadas por imágenes. Las imágenes nos remiten a los medios, ya que los medios serían como la más abrumadora manifestación superficial de una lógica que va configurando y conformando los tipos de intercambio, ¿no? Entonces, me parecía que esta cita de las numerosas tesis, una de las 220 tesis de Debord, me parecía que daba también otra pista muy fuerte para ir hincándole el diente de otro lugar a la noción de entorno clasista. Y es la tesis 28 que ustedes tienen allí, ¿no? Dice, el sistema económico fundado en el aislamiento es una producción circular del aislamiento. El aislamiento funda la técnica y el proceso técnico aísla a su vez. Del automóvil a la televisión, todos los bienes seleccionados por el sistema espectacular son también las armas para el reforzamiento constante de las condiciones de aislamiento de las muchedumbres solitarias. El espectáculo reproduce sus propios supuestos, pero en forma cada vez más concreta. Las lecturas de Debord, lo que a mí particularmente me fueron permitiendo ver, era que hablar del capitalismo como una máquina expropiatoria también tenía que ver con hablar del capitalismo en relación a un proceso cuya marca que lo define es su alfa y omega es la separación, ¿no? O sea, no solamente implica depredar territorio, sino ir transformando a los sujetos cada vez más en contexto de separación, de segregación y a la vez cada vez más en una lógica de distanciamiento del otro hasta llegar a la misma piel o al mismo cuerpo, ¿no? Entonces, en ese punto me parecía como muy interesante y sintomático pensar estos dos dispositivos tecnológicos que piensa Debord en los 60 para hablar de aislamiento y desarrollo del capitalismo, como son la TV y el auto. Y mientras nosotros hacíamos nuestras investigaciones en los barrios ciudad, encontrábamos que un dispositivo o el dispositivo que a lo mejor podía expresar más fuertemente las tendencias de nuestra época no era ya ni el auto ni el televisor, sino un dispositivo que está al alcance de todos, ¿sí? Y que interpela con la lógica del uno al uno, de una manera pornográfica desde sus mismas publicidades, ¿no? Cada persona es un mundo, conectando gente, ¿no? Comunidad Movistar. La cuenta que puede hacer en otro tiempo este momento de desarrollo del capital tiene que ver con cada vez más una forma distinta de resolver los procesos de separación y aislamiento, ¿no? Entonces digo, acá había de diferente manera en este segundo mojón como dos grupos de palabras que me iban ayudando a armar la noción de entorno clasista a la que espero poder llegar. Carne y piedra por un lado, ¿sí? Y técnica y sensibilidad por el otro. Acá voy a ir rapidísimo acá.
En los procesos de remodelación de la experiencia y la noción del entorno clasista habla justamente de la resultante, pero a la vez de las tendencias, de cómo va cambiando nuestra experiencia, ¿sí? Las nociones de espacio y tiempo han sido fundamentales. Por eso Deborah antes va a dedicar capítulos a hablar del espacio y del tiempo, uno para cada una de estas dimensiones, y el otro pensador, al que voy a remitir muy rápidamente, es Virilio, como continuador de Benjamin, con las nociones de estado de sitio temporo-espacial. ¿Sí? Las clases con las que nosotros trabajamos no solamente están ubicadas y viviendo un particular estado de sitio que tiene que ver con los contextos de sociosegregación a los que refería antes, sino que ese estado de sitio, por lo que decían también en la otra mesa, se vive de manera cotidiana y permanente por las formas efectivas de detener la circulación, ¿sí? No solamente esas clases están emplazadas en ciertos lugares, sino que no pueden circular, y la circulación es un tema fundamental, no solamente de la ciudad como decisión urbana, sino del capital como formación social específica. Digo, esos cuerpos no solamente tienen un estado de sitio por estos contextos de utilización, sino que su mismo desplazamiento, su misma posibilidad de circular está limitada. Por eso es muy interesante la frase con la que, para mí es muy interesante, esta expresión de Virilio, ¿no? De lo que se trata es de vaciar la calle. Vaciar la calle con formas de desalojo tradicionales. Yo cuando pensaba esto, pensaba en el texto de Adrián sobre las diferentes formas de desalojo, pero también vaciar la calle con formas que tienen que ver con el encanto de la mercancía, que es prometer la ruta y es prometer la velocidad, ¿no? Y elegí esta cita de Virilio para esto, ¿no? Las democracias militares industriales supieron hacer indiferentemente de todas las categorías sociales los soldados desconocidos del orden de las velocidades. Tener éxito es acceder a la potencia de una velocidad mayor, tener la impresión de escapar a la unanimidad del adiestramiento cívico. Velocidad tiene que ver con una idea de Virilio, que también podríamos hacer un link con la mesa anterior, que es hoy la guerra es la guerra de la velocidad, ¿no? Una marca muy fuerte, y que también desde ahí se plantean las diferencias y las diferentes posibilidades de ser y estar de los sujetos, ¿no? Digamos, este recorrido hasta acá, no me queda nada, no voy a decir nada de esto, pero será para los próximos 4 días. Pero simplemente es tratar de ir tratar de ir compartiendo con ustedes lo que estamos tratando de hacer en un recorrido que ya tiene algunos años, ¿no? Y que es tratando de hacer esta articulación entre nuestra piel con ese carácter paradójico que tiene, ¿no? Que es lo que está más expuesto, pero que a la vez sentimos como lo más íntimo, que es lo que nos hace reaccionar a la afuera, pero a lo que a la vez expone, y a veces no podemos controlar lo que sentimos y se expresa ahí, ¿no? Y cómo digamos, esa piel tiene que ver, digamos, con estos procesos que de diferentes lugares de entrada nos permiten dar cuenta de la regulación de la afectividad viviente y presente entre las clases. Porque este entorno clasista, que es la noción que estoy tratando de trabajar, tiene que ver con la configuración, si lo pudiese definir en algún sentido, con la configuración, con un enmarque de la experiencia que no solamente está diferenciada por clase, sino que también encuentra algunas fuertes homologías por clase, ¿no? Porque, volviendo a lo que hablábamos en el primer encuentro del CIES, hay como dos juegos o tendencias en tensión, ¿no? Si bien, como nunca me parece a mí, estamos viendo ciertos procesos de sociosegregación, también como nunca estamos viendo formas cada vez más crecientes de mercantilización de la experiencia. Esto que Adrián a lo mejor antes decía al principio de esta subjetividad mercantilizada, todo se va pudiendo transformar en mercancía, ¿no? Y eso interpela a todo. Entonces, simplemente ya para cerrar y no pasarme, yo pensaba cómo, siguiendo en ese sentido como una estrategia metodológica orientada en Benjamin, planteando esta óptica de lo próximo y lo distante, pensaba como en 3 imágenes para pensar esta noción de entorno clasista, ¿no? Una de las imágenes
tiene que ver con la experiencia de una joven en una ciudad-barrio, esto lo ha trabajado Cecilia, en su cama, porque el estado de sitio también tiene que ver con que el margen de nuestro desplazamiento cada vez es menor, en su cama, con su celular, solo pudiendo acceder a la ciudad a través de las mediaciones tecnológicas, ¿no? Con un celular en la mano, ¿no? Esa como una imagen a partir de la cual podríamos pensar algunas cuestiones. Otra imagen, ¿cuántos argentinos, celebrando los 200 años del bicentenario, cuántos argentinos habrán participado en esta posibilidad experiencial al alcance de la mano de hacer un clic, ¿sí? Y sumarse al proceso de Argentina Abraza Argentina y mandar un alimento para que por lo menos un día, celebrando los 200 años, no haya un argentino con hambre, ¿no? Lo más importante en este marco, pensando en esto de las imágenes, es cómo el entorno clasista tiene que ver también con el margen de lo sensible de la acción que tenemos regulado, ¿no? Lo que podemos hacer, sentirnos parte también a un clic. Pero y esta es la última imagen que quería compartir con ustedes, también en un contexto donde el hombre no solamente es mercancía del hombre, sino esta cuestión de especie de guerra, que no sé cómo lo podríamos pensar en función de lo que trabajamos antes, a mí me llegó justamente por mail una muy curiosa oferta, que lástima que no tengo la imagen acá, un kit de seguridad personal. Usted, por 250 pesos, tiene al alcance de su mano gas pimienta y una picana, ¿sí? Por 250 pesos, cada uno tiene al alcance de su mano una forma concreta de defenderse de ese otro. En la publicidad, que para mí no es solamente un lugar menor, sino que es un lugar donde pornográficamente se va expresando cómo se va regulando nuestras sensaciones, en esa publicidad, pornográficamente nos decían que iba sintiendo el malviviente, que no es un otro, que no tiene rostro, ¿no? A medida que le podíamos descargar tantos minutos o segundos de picana, ¿no? Cocinarlo, digamos, con la picana o con el gas pimienta. Entonces digo, me parece que estas tres imágenes en algún sentido nos ayudaban también a encontrar metodológicamente la importancia de cierta captación plástica de lo que acontece en imágenes que tienen que ver con nuestra cotidianeidad, o por lo menos esa ha sido la experiencia que nosotros hemos considerado como relevante a la hora de ver qué implica que el capital sea el único universal concreto de nuestra época y que lo que está en juego, el botín de guerra, nuestra sensibilidad y nuestra piel. Bueno, nada más.